Unicaja Banco patrocina este espacio. Ahora hay momentos complicados, momentos menos complicados. Y un equipo histórico, un club que tiene una trayectoria a nivel europeo importante. No hay tantos equipos que hayan ganado copas y ligas, y el Unicaja es uno de ellos. Pero a nivel humano, un grupo irrepetible. Es un proceso muy bonito porque, como ha pasado muy rápido, creo que eso nos ha cambiado a todos, ¿no? Porque luego lo que se ve en la cancha es un reflejo de eso. Fue un reto a nivel de gestionar emociones, a nivel de gestionar frustraciones. Hay que pensar más en el camino que en el fin. Intentar, bueno, pues ser parte un poco de la historia de este club. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. El fin de una era, se cierra la etapa más productiva en la historia de Unicaja de Málaga, se cierra el ciclo de Ivonne Navarro al frente del banquillo del equipo malagueño. Esta mañana ya se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, lo que ya se sabía que iba a ocurrir, y tras 4 temporadas y media se pone fin a esa etapa histórica de Ivonne Navarro. Sinceramente, no era lo que tocaba en junio de 2026 porque supuestamente ese ciclo tenía que haberse cerrado justamente dentro de un año, en el año 2027, que era cuando expiraba el contrato de Ivonne Navarro, junto con el contrato, por ejemplo, de Tyler Kalinowski o de Kendrick Perry, o incluso del propio presidente actual del club, de Antonio Jesús López Nieto. Pero finalmente se cierra de manera abrupta esta etapa, insisto, histórica del equipo malagueño. Se marcha el entrenador con más títulos en la historia del club, 7 títulos a sus espaldas. Se marcha el tercer entrenador con más partidos disputados en la historia del Unicaja de Málaga. Ya saben, solo tiene por delante a Sergio Scariolo y a Joan Plaza, y se marcha el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia del club malagueño. ¿Consecuencias que nos deja la marcha de Ivonne Navarro? Pues ahora lo vamos a ir hablando. Ivonne Navarro se despide mañana 12:30 de manera oficial en la sala de prensa del Martín Carpena, pues de lo que ha sido su etapa aquí en Málaga. Y ahora que se cierra la puerta de Ivonne Navarro, se tiene que abrir otra, que es buscarle inquilino a ese banquillo que deja huérfano el técnico vitoriano, que pasa ya a ser historia del club malagueño. Hay muchas aristas, muchos temas que contar. Hoy además en la mega prórroga van a estar con nosotros los componentes del Club Baloncesto del Palo Basket for Life y de EBG Málaga, 2 equipos malagueños que siguen haciendo su propio camino y su propia historia y que han logrado el ascenso a tercera FEP, a lo que antiguamente se conocía como Liga EVA. ¿Es factible que estos 2 equipos malagueños la próxima temporada puedan subir un escalón más en su historia? El peaje es complicado. Luego nos van a contar si es posible o no es posible, porque el tema de los dineros, los pagos y los avales tiene su miga. Así que yo creo que hoy tenemos un programa no interesante, sino súper mega interesante. Así que estamos listos, empezamos ya a calentar muñeca. Acompáñame porque jugamos ya el primer cuarto. Venga, el primer cuarto, hay que sudar hoy bastante la camiseta porque es un programa también especial. Ya se consuma esa marcha, esa salida de Ivonne Navarro. Gurú, Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas noches. Don Emilio Guerrero, muy buenas noches. Me has dejado un poco perplejo porque pensé que ibas a decir la época más gloriosa, pero dijiste productiva. Como tú dirías, la semántica. La semántica. Es una época que para mí ha sido pues, muy bonita de vivir y de ser testigo del trabajo que el club empezó a hacer, tanto con la llegada del presidente Antonio Jesús López Nieto, la vuelta de Juanma Rodríguez y por supuesto la confianza que ellos otorgaron a un entrenador que venía con sus dudas también desde Andorra, que es Ivonne Navarro, pero creo que ha hecho una muestra de ser didáctico a la hora de comunicar tanto con el público como con la prensa, y luego
plasmar un baloncesto en pista que yo creo que ha encandilado a mucha gente que nos encanta eso del baloncesto, ¿no? Evidentemente sabíamos que era candidato a marcharse porque muchos otros clubes quieren ese tipo de resultados, ese tipo de trabajo que se veía que Ivonne Navarro pues, ha hecho con el Unicaja. Pues ahora vamos a hablar de todo ello con Álvaro del Río, Gigi, que también nos acompaña esta noche. Gigi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quedas perplejo? ¿Te quedas frío? ¿Te lo esperabas? Bueno, esperar no me lo esperaba porque esto se lleva rondando mucho tiempo, ¿no? Se acaba quizás la etapa más bonita, ¿no? En cuanto al Unicaja y en cuanto al acercamiento del aficionado al equipo, ¿no? Se puede asemejar a aquella época de Bernie, de Garbajosa, de Marcus Brown, ¿no? Donde quizás no se ganaban tantos títulos, pero el sentimiento de pertenencia era prácticamente el mismo, ¿no? Pero bueno, esto sigue, ¿no? No hay nadie por encima del club. Unicaja ha caído muchas veces y se ha vuelto a levantar, y creo que estamos en un momento en el que el club tiene que dar carpetazo a lo que ha pasado y seguir apostando por un proyecto ambicioso, que creo que es lo que ahora mismo tiene un poquito más en vilo al aficionado de Unicaja, ¿no? ¿Quién va a venir? Si viene un perfil que siga apostando por la continuidad para seguir compitiendo por títulos, o viene quizás un perfil como en su día vino Ivonne Navarro, de un entrenador que, bueno, que quizás tenga que manejar un poquito más la presión y que no esté acostumbrado a ese tipo de proyectos donde tienen que ganar desde el primer día. Playmaker, José Luis Sabatel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Bueno, lo que se esperaba, ¿no? Sí, ya no lo esperábamos, como ha dicho Gigi, al final es algo que se viene comentando, se viene teorizando desde hace bastantes semanas, pero lógicamente cuando ves comunicado oficial, gracias, ves la cara de Ivonne, ves todo el recorrido, los resúmenes, ahora lógicamente es época de hacer repaso y de incluso de nostalgia, es complicado. Es que han sido 3 años y pico, pero es que ya no nos acordamos de cómo era el Unicaja antes de Ivonne Navarro. Parece que ha sido una eternidad y parece que no iba a acabar nunca, ¿no? Parece que siempre iba a haber un poquito más, pero ha llegado hasta aquí. También, lógicamente, como tú te comentabas al principio del programa, todavía le queda un año de contrato, entonces nos deja también un poquito fríos que no haya sido el culmen del proceso, pero al final yo creo que lo comentaba la semana pasada. Si Ivonne entendía que su paso por aquí había acabado, nadie más le puede rebatir nada. Él es el único que sabe al 100% hasta lo que él estaba dispuesto y para lo que a él le quedaba energía. Y a por lo próximo, esto es Unicaja y vendrá que tengamos que apoyar. Me lo dejo para el final, pero es la opinión, con todo el respeto, que más me interesa saber, porque tiene una larga trayectoria en los banquillos, sabe perfectamente lo que puede sentir, lo que puede padecer un entrenador en las circunstancias de Ivonne Navarro. Es el maestro Pepe Lasso. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú sorprendido? ¿Tú has visto de todo en tu carrera? No. Yo digo que este final yo lo esperaba para el año que viene, para 2027, que cada vez que hemos escuchado a todos los actores de Unicaja siempre hablaban de esa fecha como el final, el cierre de una etapa. Pero el final de la temporada pasada ha marcado mucho el futuro, porque todo lo que ha ocurrido es consecuencia de la pérdida de jugadores fundamentales que no han estado bien sustituidos, ¿no? Porque en la trayectoria del Unicaja ha habido un gran éxito de secretaría técnica, fichajes de Carter, tal y cual. Los secretarios técnicos, en una situación como la actual, que hay muchos más clubes que jugadores, pues no siempre aciertan con las perlas, ¿no? Entonces, Ivonne ha hecho un trabajo perfecto, pero con una máquina muy buena. Entonces, la pérdida de esos 2 o 3 jugadores del año pasado traen un poco estas consecuencias, ¿no? Para mí es más importante reconstruir la cuadrilla que el propio entrenador. Cualquier entrenador que venga va a rendir, pero no ha habido suerte en la sustitución de las estrellas que nos llevaron a donde nos llevaron, y luego cada jugador del equipo tiene un año más. Ese año más generalmente se refleja mucho más en su estado físico que en su rendimiento. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que Alberto este año prácticamente el 70% del tiempo que ha jugado con el club ha tenido lesión. De mayor, de menor. Es que ese motor gasta aceite, Entonces, no solamente el problema de Unicaja es el entrenador. Para mí, antes del entrenador,
es que el club acierte en la reconstrucción. Cualquier entrenador que venga, que tenga la plantilla que tenía hace 2 años el Unicaja o el año pasado, lo va a hacer bien, seguro. Lo importante es eso, es cuidar a los veteranos. ¿Pero tú no le das entonces tanto mérito a lo que ha hecho Ivonne Navarro, su sello? ¿Tú le das más doy mérito a la confección de la plantilla? No, yo le doy muchísimo. ¿Cómo le voy a quitar el mérito? Tiene todo el mérito. Pero es que ha tenido una cuadra muy buena. No solamente muy buena en el baloncesto, sino en el propio comportamiento de la cuadrilla, ¿no? El gran mérito de Ivonne es haber llevado a esa cuadrilla, lo ha llevado. Pero para mí la conversación no pasa tanto por quién será su sustituto, que estoy seguro que será un buen sustituto, sino cómo para recomponer Unicaja la cuadrilla. Sobre todo porque cada vez hay más clubes en Europa y cada vez hay más dinero. Y las competiciones europeas, pues ahora hay equipos de países como Rumanía, tal, que tienen un cajón con dinero. De repente. Y claro, los jugadores, ahora pescar es que no quedan salmones. Es que no quedan salmones, ¿no? Y le coge al Unicaja en una situación en que jugadores como Alberto, como Perry, como Kalinowski, bueno, tienen sobre su espalda una mochila. Te he puesto el ejemplo de Alberto, pero también Kalinowski ha estado más lesionado este año que el año pasado. Sí. No son casualidades, son circunstancias, ¿no? La edad no perdona a nadie. Nadie. Yo creo que va un poco de la mano de lo que Unicaja es, el club, el equipo, es para el público y para las competiciones. Para el público es un equipo de grupo europeo. El aficionado que yo veo cree, y además es cierto, que su equipo, aunque no esté en Euroliga, está en el rango de la segunda parte de Euroliga. Baskonia. Yo no sé si el club financieramente está en ese mismo equilibrio, porque lo que no cabe duda es que la economía va de la mano del resto. Entonces, al aficionado no le puedes decir, no está. Porque claro, entonces el aficionado lo primero que piensa, pero si yo lleno el pabellón y pago. Pero Pepe, la circunstancia y la realidad es que no está. Lo que se nos vende es que en ese sentido no está Unicaja, porque si no estaría en el radar de Euroliga, si no estaría evidentemente con esa ambición de Euroliga, y lamentablemente pues el club tiene un presupuesto, tiene ese tope y de momento nadie quiere ir más allá, o el propio dueño del club, que en este caso es la fundación, de momento no traspasa esa frontera de ir más allá. Pero luego vamos a hablar de la NBA europea, de las palabras de Andrea Zaklis, el secretario general de la FIBA, y ese nuevo modelo que se quiere implantar en el año 2027. Ahora tocaremos ese tema, pero no sé, en cuanto a la salida de Ivonne Navarro, si os parece que al final, no voy a decir que se vaya por la puerta de atrás, pero que no se va quizás con los honores que merecía. Después de una semana donde se ha hablado mucho, que si negociación, que si cláusula de salida, ¿creéis que se va con los honores que se tenía que haber ido Ivonne Navarro? Ivonne se va con todos los honores. Evidentemente se puede simbolizar o escenificar mucho más lo que él ha aportado o lo que se ha identificado el baloncesto de Málaga, el público de Málaga, y por supuesto los estándares, los trofeos y los metales para el club y para el baloncesto malagueño. Se puede escenificar de
muchas maneras, ¿no? Anicet, mira, yo te voy a decir una cosa. Y como voy escuchando, voy hablando por impulsos y por sentimiento, ¿no? Yo creo que fue hace... Se te nota, se te nota. Hace un mes más o menos, cuando estaba la cosa caliente y cuando se dudaba de si iba a seguir Ivón, de si la renovación, algunos dudaban, ¿cómo se le va a poner un contrato tan grande a un entrenador que este año pues no está gestionando bien la plantilla? Bueno, todos esos debates que ha habido, debates lícitos por otra parte, ¿no? Que ha habido en torno a la figura del entrenador, a la figura del club y demás. Y yo decía y lo sigo manteniendo que Ivón Navarro, Alberto Díaz, Perry, todos esos jugadores históricos que han acompañado a Ivón Navarro, creo que se había ganado el derecho a decidir su futuro y de ahí no me bajo. Una vez que Ivón Navarro ha decidido ese futuro, no sé si él, y esa es la duda que me planteo, no sé si él al final ha sabido medir los tiempos. Me explico. Es lícito que Ivón Navarro, pues por agotamiento, por cansancio, porque le seduce más otro proyecto, insisto, cada uno es libre de emitir su juicio, ¿no? Pero no sé si él se ha adelantado a la hora de comunicárselo al club, a la plantilla, a su entorno, que eso luego finalmente saltara a los medios de comunicación y que hayamos tenido, pues desde que se sabía que Ivón Navarro había comunicado al club que no iba a seguir, 9 días donde se ha ido especulando, que si se va a la Estrella Roja de Belgrado, que si el club no le perdona un euro, que si sí le va a perdonar un euro, que por qué se negocia. Yo creo que todo eso que se ha generado en los últimos 9 días, sinceramente creo que era evitable. Y creo que al final esos pasos que sí que los marca Ivón Navarro, que vuelvo a decirlo, él es dueño de su destino y creo que se ha ganado el derecho a su destino de decidirlo en el momento que crea oportuno. Ahora, como se han medido los tiempos, creo que ahí, no voy a decir que empañe su trayectoria en Málaga, ni mucho menos, no empaña su trayectoria en Málaga, pero creo que ahí no ha sabido medir los tiempos. Creo que en 9 días, en esto del baloncesto, y sobre todo con una figura tan reconocida como la de Ivón Navarro en Málaga, creo que ahí o no ha medido bien los tiempos, o se ha equivocado, o ha actuado por impulso. Bueno, yo creo que este final ha sido el fiel reflejo de la temporada. O sea, de que no hemos estado en ningún momento en el sitio justo, en el tiempo justo y en el, como digo, el timing adecuado, porque al final, y bueno, el primero, hablamos de, estoy contigo en que esto no empaña su trayectoria en Málaga, pero sí que es verdad que ha sido un tiempo, a mi juicio, innecesario para especular, para hablar, para enturbiar un poco, ensuciar la imagen de un entrenador que tenía que haber salido por la puerta más grande del Carpena, a hombros, con 2 orejas y el rabo, y todo el mundo deseando que el Trofeo Costa del Sol del año que viene se juegue contra el equipo que está Ivón Navarro para levantarse 10 minutos y aplaudir. Es verdad que, bueno, siempre decimos que sobrevaloramos mucho los finales, ¿no? Que es más importante el trayecto que el final, pero sí que es verdad que este final ha sido muy anticlimático por todo lo que viene, y es que estamos hablando de que, claro, no es fácil cerrar una etapa tan gloriosa en el peor momento de estos 3 años y medio, pero sí que es verdad que se ha hecho incluso peor de lo que se podía haber hecho, como tú dices, con mucho run-run, con mucha especulación, ahora me queda, ahora me voy, el club transmitiendo una idea de que se va a quedar Ivón Navarro, de que la van a renovar, Ivón tampoco enseñando mucho sus cartas hasta que ha visto que la temporada ya estaba acabada. La verdad que no, yo creo que no le ha gustado a nadie este cierre para lo que ha sido anteriormente. No, sobre todo porque al final, en ese sentido, también el que queda mal es el club, ¿no? Porque 9 días, oye, ¿y por qué Unicaja no anuncia nada? Bueno, no se ha firmado ningún tipo de rescisión. ¿Por qué no se anuncia nada? No había firmado ningún tipo de documento. Es decir, que al final no queda bien ni el club, por ese supuesto inmovilismo, ni el propio entrenador, que parece que al final es un pesetero, cuando tampoco es así. Vamos a jugar el segundo cuarto, lo vamos a hacer de la mano de Instituto Charvel. Venga, preparado para el segundo cuarto. Instituto Charvel patrocina el MVP de la semana. Segundo cuarto de la mano de Instituto Charvel. ¿Tiene algo que decir, Pepe? Es que no estoy muy de acuerdo con vosotros, porque, mirad... Estaba esperando esa respuesta. Sí, no estoy muy de acuerdo porque la función del entrenador es una función tan profesional, pertenece tan poco a la casa. Los entrenadores no pertenecen a los clubes, pertenecen mientras ganan. Pero al primero que le caen palos es a los entrenadores. Y no hay nadie en una ciudad que tenga una maleta preparada más que un entrenador, ¿no? En Málaga, el entrenador tiene una cosa a favor, y es que la prensa, en general... Es muy buena. Es muy buena. Muy buena. Con el entrenador, con el club, y la prensa en Málaga es fantástica. ¿Por qué?
porque tienen la camiseta del club. No digo que mientan, pero la prensa es dulce, ¿no? Pero yo en el caso de Ivonne hace casi mes y medio dijo que tenía que pensar situaciones, yo creo que lo llegamos a comentar aquí, ¿no? Sí. Ese era el principio del fin. Su carrera continúa, tiene un agente importantísimo y le dice no puedes seguir más ahí, no puedes seguir más. La cuesta abajo no la puedes vivir. Y luego todo eso hay que vestirlo, disfrazarlo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que es lo que a vosotros os parece que se retrasa porque se quiere retrasar. No, se retrasa porque nadie quiere ser franco, o sea, nadie quiere ser franco. Unicaja sabía perfectamente que Ivonne no iba a seguir. Y yo leo en la prensa que están intentando convencer a Ivonne. Oh, de hecho, tenía una oferta por 2 temporadas, Pepe. Pero pues eso es lo que ha dicho el propio director deportivo. No conocer la vida de un entrenador. Para el entrenador, la etapa aquí ha muerto. Tú coges personajes como Guardiola. ¿Por qué se va Guardiola del City? ¿Por qué se va? Porque hay un momento en que él le parece que tal. No es el mismo ejemplo porque Guardiola se va habiéndolo conseguido todo, pero es porque el entrenador, y yo he sido entrenador, tienes un olfato que sabes que te puede caer a ti la segunda frustración. Pero Pepe, tú has vivido en muchas ciudades, conoces muchos clubes, conoces muchos entrenadores, pero en el caso de Málaga, ¿por qué es tan difícil en Málaga irse bien de aquí? ¿Por qué siempre en Málaga sobra a los grandes entrenadores un año? Es que le pedís, es que no se va mal. Yo tampoco considero que se vaya mal. No se va mal. Tú le pides, a su despedida le pides emociones. Y un entrenador nunca tiene emociones. Eso sí. Nunca las tiene. Cumple una profesión, tiene emociones con el recuerdo de sus jugadores, con el presidente, pero son un tipo de emoción muy pasajera, no es hijo adoptivo. Claro. Es que todos esperábamos a mejor no que se le puede pedir más. Y todo lo que se haga después de grandes cenas, de fiesta, es todo falso. Falso. ¿Me está cayendo los mitos, Pepe? Bueno, es una opinión que puedo estar totalmente equivocado, ¿no? Sí. Puedo estar completamente equivocado, pero es como lo veo a lo largo de los años de experiencia y de... Yo creo que el sabor agridulce se nos queda en que nadie esperaba que se fuera en una temporada donde no se gana ni un título prácticamente y donde no entramos en playoff. Pero yo me pongo en la cabeza del entrenador y era el momento de, me quedo un año de contrato, lo cumplo con un proyecto prácticamente nuevo para abandonar el barco en 2028 por agotamiento. Yo creo que lo que ha hecho él es medir sensaciones. Yo creo que era el momento de salir, como hemos comentado. Él ve necesario salir ahora. ¿Por qué seguir un año, cumplir mi contrato, que lo podría hacer perfectamente, cuando puede sentarse otro en mi sitio que comience un nuevo proyecto? No, él no piensa así. Claro. Él lo piensa en el club. Yo quiero pensar que sí. No. Yo quiero pensar que sí, no, Pepe. Pero ¿qué va? Él piensa en el club que va a ir. Bueno, claro, también. No, también no, únicamente. Lo que le queda de Málaga son recuerdos. Sí. Anicet, échame una mano. Hay que ser así, hay que ser así. Pepe, mira, te lo compro porque yo vivo del Estoy crucificado, Anicet. Pepe, yo vivo del sentimentalismo como José Luis, como Gigi. Yo quiero pensar que no, ¿no? Y queremos pensar que no, pero mira, cuando... Emilio, yo sentimentalismo, pero yo tengo claro que Iván Navarro ha pensado en Iván Navarro Pérez de Albéniz. No ha pensado ni en Unicaja Baloncesto, ni cuando se fue de Andorra o de UCAM o de... Mira, el tío tiene que ir a la suya y por eso se va cuando... José Luis, a mí me gusta escuchar a los profesionales, a los que están en los vestuarios, a los que han vivido situaciones similares, porque acuérdate, Anicet, cuando pasó lo de Duarte, yo le preguntaba en radio, en la COPE, le decía, oye, Anicet, pues el vestuario de Unicaja, ahora con lo de Duarte, eso tiene que ser un polvorín, no verá que se formará allí y demás historia, y me decía él, ¿cómo se pone él? No.
Los jugadores son profesionales y van a hacer lo que tienen que hacer y ya está. Claro, yo me ponía en la piel de un equipo, ¿verdad? Allí, de los que hemos entrenado tú y yo, cuando hay un cisma entre un compañero y otro, hostia, de cómo vienen y demás, y él me decía, no. Y luego le preguntaba uno a uno los jugadores de Unicaja, y bueno, pues como si se va a Duarte, como si viene LeBron James, ¿no? Por decir casos extremos. Y era exactamente igual, es decir, que por lo que veo, en el mundo profesional el sentimentalismo no tiene por esencia, ¿no? Exacto, pero es que como para ti, para José Luis, para Gigi, en algún momento tendréis otras propuestas. Obviamente vivís, yo sé, Gigi al salir del colegio donde él estaba, por ejemplo, el Maristas, obviamente la gente le quieren y le siguen queriendo, pero en algún momento se tiene que marchar. José Luis ha llegado a 101 desde otros medios y de su formación, y tú también. Lo que está resumiendo Pepe Lasso es así. Ivonne Navarro, por supuesto, pero con, no con un matiz a lo que tú estás diciendo. Sí. En el caso de Álvaro, de Gigi, si sale de la puerta de Maristas, seguramente le estarán esperando 200 o 300 niños y parte del equipo de profesores de Maristas. Sí, sí. En el caso de José Luis y de mío, si salimos por la puerta de 101 Televisión, nos darán la carta con el finiquito, nos darán una comida y un abrazo y nos buscaremos el futuro. Esa es la diferencia. Anicet, sí, esa es la gran diferencia. Pero es que nadie le puede quitar a Ivonne Navarro lo que él ha obtenido, ha trabajado aquí en Málaga. Y el público que lo ha vivido con él y le agradece a él y a sus jugadores y al propio club lo que hemos vivido en las gradas del Carpena, eso nadie nos va a quitar ese bailao. El tema es que es el mundo profesional. Ivonne Navarro tiene que pensar, como lo ha dicho Gigi, en la siguiente fase, y lo que ha dicho también Pepe. Ivonne Navarro sabe que reiniciar un proyecto después de los mimbres que le han permitido obtener esos 7 grandes títulos no es fácil. El momento llega y tú tienes que tener esa intuición de decir, es el momento. Para mí, Ivonne Navarro ha hecho un extraordinario trabajo aquí. El club le ha permitido hacer ese trabajo, le han dado las herramientas y luego pues hemos vivido excelente baloncesto que mucha gente han copiado. Hasta los que están ahí arriba, como el Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que disfrutar, agradecer eso. Ivonne Navarro en cada una de sus conversaciones siempre estaba avisando de que puede llegar ese momento. Sí, está claro. Ivonne Navarro y las historias se despide mañana a las 12:30, mañana miércoles a las 12:30 en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y ahora pues a ver qué perfil de entrenador viene a Málaga. A vuelta de pausa jugamos el tercer cuarto y precisamente analizamos cuál puede ser, más allá del nombre, el perfil ideal para ser el nuevo inquilino del banquillo de Unicaja. Zona verde, enseguida vamos con el tercer cuarto. Unicaja Banco patrocina este espacio. Anicet, tenemos que retomar la idea del Zona Verde Insight, de ir grabando las cosas que se dicen en publicidad, todos estos comentarios, porque muchas veces es más interesante lo que hablamos fuera de cámara que en cámara. Lo apuntamos, un canal de Twitch o alguna cosa de esta. Zona Verde Insight, muy, muy productivo y muy interesante. Lo que os estáis preguntando todos, ¿quién va a ser el nuevo entrenador de Unicaja? Pues la verdad es que no tenemos ni puñetera idea, bueno, ni aquí ni en la zona de los guindos. Muchos son los perfiles que se están asociando a Unicaja, que si Moncho Fernández, el entrenador de Girona, que si Chus Vidorreta, que parece que no va a terminar tampoco o que no va a empezar la próxima temporada en la Laguna Tenerife. Se ha hablado de Ponsarnau, se ha hablado de Alex Mumbrú, es decir, distintos perfiles asociados a Unicaja de Málaga. El caso de Pablo Lasso, otro nombre importante que se asocia al club malagueño, por perfil, sin hablar de nombre. Bueno, ahí estamos viendo la foto de una persona que conoce un poquito. Le suena. ¿Qué perfil hace falta para dirigir la nave de Unicaja? Tú has dicho que más que el entrenador, lo importante es el aderezo. Yo creo que el entrenador, cualquiera de los entrenadores que has nombrado y otros 3 o 4, sin hablar de perfiles desconocidos, porque yo si tuviera que fichar, yo estoy enamorado del entrenador del Juventud. De Dani Miret. No, pero entiendo que
ni el Juventud no le va a dejar ir, y luego además los entrenadores de la Peña, fuera de la Peña les cuesta, ¿no? Pero de los que han demostrado cierta valía o de los que por alguna razón tienen cierta valía, todos valen. Hay que saber qué caballos va a tener para la carrera, ¿Tú ¿no? ficharías a Pablo? ¿Tú ficharías a Pablo? Pablo es un perfil que podría encajar. Pablo es uno más de los que podría venir aquí. Tiene las mismas virtudes y los mismos defectos que los demás, si la cuadrilla no es una buena cuadrilla. Exacto. ¿No? Y eso es así, es que... Y luego hay que pensar en entrenadores que no tengan compromiso. Porque claro, cuando tú lees que Moncho es un empleado de Gasol. Gasol tiene un taco, ¿no? Como los... Estos tienen un taco. ¿Qué razón hay para que Gasol le deje irse? ¿Y qué va a salir? ¿A pescar Gasol al día siguiente con la caña? Hombre, yo cuando un entrenador tiene contrato y su club le quiere, pues que se hable de él durante una semana, si no hay más que coger el teléfono y llamarle, oye Marc, que te queremos quitar al entrenador, no, dame 1 millón y te lo llevas, no hay millón. Ya está. Habrá que buscar entrenadores que tengan posibilidades de venir, lo otro es llenar documentación, ¿no? Por ejemplo, Pablo tiene contrato en Turquía. Exacto. Pues de la única manera que podría venir Pablo aquí sería si le rescinden el contrato o si él renuncia al contrato que tenga. Que renuncie a la Euroliga. Por lo tanto, yo creo que... a mí ya te digo que no me parece lo más... Me parece importantísimo saber quién es. Sobre todo porque tiene que aportar ideas para qué tipo de jugador. Pues yo quiero elefantes o yo quiero listillos. O sea, no le puedes montar un equipo contrario a sus criterios. Por eso sí es muy importante tenerle, ¿no? Pero luego donde hay que acertar claramente es en los caballos. Los caballos. ¿Qué perfil de entrenador? Un entrenador contrastado tipo Pablo Laso, bueno, estamos hablando de si Pablo Laso dijera que sí, que esa sería otra y que le sedujera. En el caso de Laso, que yo sé que tú no me lo vas a decir, en el caso de Laso yo lo que sé que es un entrenador que gusta, pero que de momento... Es buenísimo. No hay absolutamente... De momento no hay absolutamente nada y dentro de su entorno me dicen que tampoco, de momento hay posibilidad de que viniera a Málaga. Lo que pasa es que a nivel mediático sí es un hombre que seduce mucho. Entre Pablo Laso, con todo respeto, y Moncho Fernández, al público el que más le llena es el nombre de Pablo Laso, tampoco hay que ser muy listo. ¿Y Pablo Laso va a renunciar o renunciaría a la esfera Euroliga por venir a un equipo de BCL con el futuro y el horizonte de esa NBA europea? Aquí va a cobrar bien, va a cobrar religiosamente, yo creo que lo van a hacer un proyecto para la próxima temporada y quizás la otra bastante decente, pero la esfera Euroliga la pierde. Yo creo que para convencer a un entrenador como Pablo, económicamente no va a mirar. Creo que no va a mirar porque no le hace falta mirar. Yo creo que hay que convencerlo con proyectos, lo que tú has dicho, ¿no? Creo que al final es poner encima de la mesa una serie de cartas que Juanma tendrá en la cabeza y que convenzan al entrenador para renunciar a un caramelito como en la Euroliga, ¿no? Yo, por perfil, yo creo que si Unicaja quiere dar el golpe en la mesa y decir a los cuatro vientos, oye, que se marche Ivonne no quiere decir que haya un periodo de transición, sino nosotros seguimos creciendo. El perfil, claro, creo que es Pablo, ¿no? Apostar por un entrenador como cuando vino Ivonne, que le habían echado un club, tal cual, te renuevo si llega a playoff, pero no llega hasta playoff, pero confío en ti. Creo que eso va a poner un poquito más nervioso al aficionado y creo que el club ahí no tiene que mirar ni tiene que pensar en lo que pueda pensar el aficionado de las gradas, sino dejar un proyecto encima de la mesa y buscar ese perfil de entrenador con los jugadores que tiene en la cabeza el director deportivo. Yo es que a mí, ya no es por nombre, pero por trayectoria y escuchando lo que se escucha, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, que a ciertas personas no vean con buenos ojos la llegada de
futura llegada o hipotética llegada de Pablo Lasso, o que ni siquiera ilusione que salga su nombre. Yo, dentro de lo que ha ido sonando, la verdad, quitando a Pablo Lasso, a mí no me ilusiona ninguno. De lo que ha sonado, de lo que ha sonado. Hay un factor que hay que tomar muy en cuenta. Hay dos tipos de entrenadores. El que manda, dirige la cuadrilla e intenta inundar parcelas de otros, y vamos a poner un ejemplo claro, que es Scariolo, ¿no? Que son entrenadores con un peso específico mayor, y hay otro tipo de entrenador más dulce, más llevadero, igual puede ser de triunfador, porque tenemos al seleccionador nacional. Hay dos caracteres diferentes, pero Mateo es campeón de Europa, Exacto. Es campeón de Europa. Pepe, aquí te habla la voz de la experiencia. Históricamente en Málaga el que ha triunfado es precisamente ese perfil de entrenador. Ese perfil. El que invade quizás otras parcelas. Y creo que Ivonne Navarro, de otra manera distinta a la de Scariolo, también ha invadido esa parcela. Sí, sí. Ese es el que ha triunfado en Málaga. Y Joan Plaza, que es otro entrenador triunfante en Málaga, bueno, que voy a decir de Bosa Malkovic, que es quizá el que inicia ese sendero. Ese hombre sí que, vamos, a cómo tienen que construir las puertas del Málaga. Sí. Pero la excepción ha sido Ivonne Navarro. Ivonne Navarro es porque Juanma Rodríguez ha entendido que este era el perfil, la forma de trabajar de ese entrenador, y luego, dentro del club, junto con Ivonne Navarro, han construido, han configurado lo que es tan clave que ha dicho Pepe Lasso, que es la cuadrilla. Te hace falta los tipos de caballos que tú necesitas para carrera de larga duración o carrera rápida o corta. Eso es fundamental. Todo lo que estamos haciendo es especular. Para mí, si el club... ¿Qué nos gusta especular? Son hipótesis, son apuestas. Pero Anicet, lo de los proyectos está súper guay. Y la apuesta con Ivonne Navarro, que fue una apuesta. Anicet, está muy bien, pero estamos hablando del quinto presupuesto. Cuando habla de proyectos, el que venga aquí, sea Lasso, sea Chubidorreta o sea Pablo García, que te gusta a ti tanto, tiene que empezar a ganar desde el primer día. Y estamos hablando de proyectos. ¿Pero por qué? Y sobre todo, no es que sea un proyecto solo, es que también es el 50 aniversario del club, que sabemos que del club se quiere dar mucho bombo, entonces quizá firmar una estrella rutilante para el banquillo del club va a ser como mucho más, ¿cómo decirlo?, una estrategia no solo de marketing, pero de imagen de club y de ambición mucho mayor. Pero José, es que se habla de lo del 50 aniversario, que a mí me parece... Cada año que pasa en Málaga con la Fundación Unicaja y con Unicaja Banco es para ponernos de rodillas y dar gracias a todas las personas que apuestan por esto. Pero no solo el año que viene porque sea el 50 aniversario, cada año. Y es que pensar, no voy a hacer un proyecto de escándalo porque es el 50 aniversario. No, vamos a hacer un proyecto de escándalo porque somos Unicaja, porque tenemos una trayectoria precisamente que va a cumplir 50 años y porque la gente merece que el público malagueño tenga un proyecto acorde con lo que hemos vivido a lo largo de estos 50 años. Pero no, porque es el 50 aniversario, vamos a hacer... Es que me parece un pensamiento tan cateto, con todo respeto, terrible, de verdad. Es que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero no es lo que todo el mundo piensa. Ya. A mí me da exactamente igual el 49 que el 50 que el 51. Correcto. Si en el 49 ganamos 3 títulos y en el 50 descendemos, es que me da exactamente igual el año 50, o viceversa. Entonces, en eso yo creo que no reparamos, pero sí que es verdad que hay mentes, cabezas pensantes que sí piensan en eso y quieren un nombre de autoridad para darle mucho bombo. Yo te lo dije la semana pasada. El baloncesto es un deporte de perder dinero. No es el fútbol. No es el fútbol. Es un deporte de perder dinero. Hay dos motivos para perder dinero. La labor social de Unicaja, que pone un dinero a fondo perdido y lo recupera en ciudadanía, pero los dueños ponen el dinero porque el dinero revierte en la institución. Ese es un sistema. Y luego está el rico que pierde pasta. El rico que dice lo del Panathinaikos. Hay un club que por Montero ha dicho, firma la ficha y el talón lo pones tú. Un dueño. Y hay dueños. ¿No? De Olympiacos. Hay dueños. Entonces, Unicaja pertenece al grupo donde el dinero
hay que justificarlo, tiene unos motivos y había que ver a los dos dueños de Olympiacos dar saltos por el campo. Si en ese momento dado les dicen hay que poner 5 millones y el año que viene es lo mismo. Y, ¡pumba! 5 millones. No te tienes que ir a Atenas, ¿eh? Vas a Valencia y lo tienes también. No tanto. Bueno, pero... Sí, pero no tanto. Es más comedido. Sí, porque han fichado, han creado un proyecto ahí con Jean Montero, con Branco Baggio, con Matt Costello, etcétera. Lo que pasa es que... Y 200 millones de euros que le ha costado hacer un pabellón. El pabellón sí, pero el baloncesto después en la pista, el pabellón no juega. Tiene un componente, influye un poco. Pero la idea general es clara. Una institución fría que pone un dinero o un hombre que en un momento dado toca en el timbre en la puerta y es que faltan 600.000 porque faltan... Y dice, ponerlo, lo pongo. Sí, sí. Y como Reyes. Y como Reyes. Entonces, Málaga no es una institución. Málaga no es. Os pregunto una cosa, te la pregunto a ti, Anice, que además lo conoces personalmente. Este verano, en apenas unos días va a comenzar un baile de banquillo espectacular, que si Galbiati, vamos a ver si continúa en Baskonia o no, la serie de Xavi Pascual ya confirmada, la del propio Ivor Navarro, Chubi Dorreta, incluso Aniano Cabrera, pues dejaba esa puerta abierta de que quizás se ha cerrado un ciclo, no sé si ha cambiado algo o no con la eliminación sorpresiva al Real Madrid en cuartos de final. Es decir, va a haber mucho movimiento durante los próximos días, las próximas semanas. De Chubi Dorreta no se ha hablado absolutamente nada. Hombre que cuando lo tienes enfrente como inquilino de tu banquillo lo amas y cuando lo tienes enfrente lo odias. ¿Chubi Dorreta encajaría aquí? Chus Vidorreta para la prensa de Málaga no estoy seguro. Es un estratega, pero le hace falta el tipo de caballo que él tiene en Tenerife eso, escúchame, y que la gente acepta en Tenerife. Eso se nos olvida una vez que alguien le mete un triple al Madrid y le haga en la grada de donde están los mijitas a dormir, nos vuelve loco, ¿eh? Por supuesto. Se nos olvida pronto. Sí, sí. Chus Vidorreta es un excelente entrenador. Es un estratega del baloncesto. Para mí, Chus Vidorreta y Pedro Martínez ahora mismo son los que son estrategas reales de lo que la Liga ACB en las últimas 4 o 5 temporadas. Es una persona que yo creo que aquí, para el público de Málaga, podría caer bien, para la prensa no tanto. ¿Quién? ¿Vidorreta? Chus Vidorreta. En Málaga nos encantan los tribuneros. Sí, vino Duarte en su debut, hizo así y ya estaba todo el mundo con la camiseta de Duarte. O sea, es que Vidorreta encajaría, y la prensa es lo que hemos dicho antes, somos unos hablando. Si es que va a venir que sea iba a encajar, pero sí que es verdad que yo lo que comentábamos la semana pasada, yo quiero a alguien que vea con hambre. O sea, ya no me fijo en el DNI si tiene 37 o tiene 63 años, me fijo en que si va a venir aquí a reivindicarse, si va a venir aquí a ganar o si viene a decir, mira, voy a meterme quinto en playoff, voy a meterme en Copa del Rey y he cumplido el expediente. Y a llegar a la Final Four de BCL. Sí, exactamente. Yo quiero a alguien que llegue, es que me da coraje repetir la comparación de la semana pasada, pero voy a hacer la misma, salvando las distancias, como con el Málaga con Funes, que llega un tipo y sin nada que perder, con todo hacia adelante, y dice, mira, me lo voy a jugar al 100%. Y eso, yo creo que Unicaja, en vez de asegurar terreno, en vez de ser más reticente, lo que tiene que hacer es apostar por alguien, sea Vidorreta, sea Lasso, sea Galbiati, sea Encuentra, sea el que sea. Es que para mí, lo he dicho y lo digo seriamente, para el 50 aniversario y para un proyecto que sea malagueño, hay que apostar, como se apostó por el propio Ivor Navarro y como en Lleida se apostó por Gerard Encuentra y en Badalona se apostó por Dani Miret. Se puede apostar por un entrenador malagueño que ha hecho camino, ha hecho méritos y que se puede apostar por él acompañándolo bien, que para mí es Pablo García. Y se puede apostar por Pablo García acompañándolo bien, se puede tener pues éxito como se apostó por Ivor Navarro. Nadie tenía ninguna seguridad de que Ivor Navarro iba a poder cumplir ahí lo que ha cumplido, lo que ha regalado al baloncesto malagueño.
¿Y algo que decir o que objetar? A ver, yo es que con Pablo no soy objetivo, es amigo mío y creo que la dupla que hace con Carlos Alonso es espectacular, pero es el momento de que pudieran venir. Quizás ahora mismo está él en un punto en el que necesita nombre. Como he dicho antes, ¿no? El club necesita, después de la salida de Ivonne, alguien que te asegure que al 100% vas a competir por todos los títulos. Pero de nombre, excepto Pablo Lasso, claro, es que no hay. Claro. Entonces, que Tú pudieran hiciste venir Pablo mucho con Pablo Lasso, ¿eh? Tienes información privilegiada, parece, ¿eh? No, porque el hombre que lo trajo al mundo no me dice nada. Pero... Yo estoy de acuerdo con Anicet en el que hay que apostar por la gente joven. Exactamente. La gente joven. Es y que Pablo vino a España años... al Leporo y cumplió el objetivo. ¿Cuántos años así. tiene Dani Miret? ¿Cuántos años tiene Gerard Encuentra? Está claro. ¿Y un perfil de extranjero? No, yo no apostaría por extranjeros porque creo que la Liga Endesa es una liga como la segunda división de fútbol. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Exacto. Y jugar en Breogán no te asegura que vas a ganar de 20. Entonces, perder de vista ciertos tipos de partidos que quizás te pueden desviar la atención por Europa, creo que aquí puede ganar no ganó Granada de 20. Entonces creo que necesitamos un entrenador del perfil que sea, pero que conozca mucho la Liga Endesa. Y aquí la experiencia de Repesa, que fue la última de ese perfil, aunque era contrastado, tampoco era ningún tipo de apuesta, porque era un entrenador súper contrastado, pero no, pues no dio, ni encajó con la prensa, tanto que decir, ni encajó con el público, ni consiguió los resultados apetecidos. Mucho Euroliga, pero poca Liga ACB. Venga, jugamos el cuarto. Anicet, lo vamos a hacer de una manera muy sabrosa. Venga, cuarto. Vamos a jugar el cuarto con los amigos de Famadesa, que se acerca el verano y tienen diferentes packs para cada uno de nosotros. Voy a empezar por el pack deportivo, un pack de Famadesa que tiene todo lo necesario para 4 personas por solo 19 euros. Ahí lo están viendo en su pantalla. 4 personas. Dice, no sé si ese es para ti el o barbacoa, ya tienes filete aliñado, salchichas frescas, muy chorizo. Bien. Bueno, 19 euritos, 3.400 calorías, que es justo lo que recomiendan los estamentos Eso médicos. Con 2 vueltas a la barbacoa ya lo has quemado, Anicet. Luego está para José Luis, el pack playero de Famadesa. Claro. 29 euros. Aquí vamos subiendo un poco, pero este incluye salchicha, pinchito, chorizo, morcilla, hamburguesa hasta para 7 personas, José Luis. Para hacer una fiesta buena, sí. Este tiene omega 3. Luego está el pack premium de Famadesa, que está pensado para 15 personas y Gigi ya nos abre la casa, invita a todos los que sin problema. Este tiene 42 euros y bueno, tiene absolutamente todo, hasta chuletas de cabeza y chorizo fresco. Apúntate el teléfono para hacer el pedido, deportivo, premium y el pack de la playa. 646 88 959, repito, 646 688 959. Ya sabes, Famadesa, el sabor de la calidad. Así que ya estamos con el buche lleno. Vamos a hablar de ya no de perfiles de entrenador, sino del futuro. Comentaba Pepe al principio el tema de la ambición, ¿no? De dónde está la ambición. Ambición podemos tener todo, pero si no hay posible, pues ambición en la que es. En los últimos días, Andreas Zaklis, el secretario de la FIBA, cuando se están disputando las finales de la NBA, pues ha hablado de ese proyecto de NBA en Europa. A pesar de todos esos dimes y diretes que hay con la Euroliga, que si hay fusión, que si no hay fusión, ellos tienen claro que su proyecto con o sin clubes de Euroliga va a salir hacia adelante. Que ese proyecto de la NBA en Europa va a comenzar en octubre del año 2027. Insisto, con club Euroliga o sin clubes Euroliga. Ese proyecto sale hacia adelante en el año 2027. Y ya también se conoce que ese proyecto de Euroliga va a tener, o de Euroliga, no, de NBA en Europa, va a tener 12 franquicias fijas, que es ese sistema que quiere implementar la NBA junto con FIBA, y que va a tener 4 plazas por meritocracia. Y ahí es donde se hable el futuro quizás del Unicaja de Málaga. El campeón de la BCL entra sí o sí en esa NBA europea y el subcampeón y el tercer clasificado también podrían tener acceso con una fase previa precisamente a esa NBA en Europa. Es decir, que ahora este tercer y cuarto puesto que vemos como una bicoca, pues sí que podría valer para entrar en esa futura NBA en Europa. Y también se dejaría una fase previa donde entrarían esos clubes, el segundo y el tercero de la BCL, también con la calidad de los campeones de Liga. Y luego el reparto de televisivo y el reparto de los dineros, como se suele decir, ¿no? Los clubes que entren, esos 4 clubes que entren, también, no como en la Euroliga, también participarían del reparto de derechos.
en un momento en el que se está hablando de éxodo masivo de clubes a la Euroliga, de clubes a la Eurocup, equipos como por ejemplo el Tenerife, que ha jugado durante todas estas ediciones en la BCL, parece que se marcha, el Juventud está dudando, Bilbao Basket también duda, se ponía en duda si Unicaja hace bien eligiendo el camino de la BCL o el de la Eurocup. Después de las palabras de Ander Azaklis queda todo un poquito más claro. ¿Hace bien Unicaja en seguir por este camino? ¿Cómo lo veis? ¿Veis esto como algo sui generis que todavía no es tangible? ¿Está bien posicionado Unicaja donde está a día de hoy, Pepe? No tengo ni idea, porque no tengo ni idea de cómo va a acabar este mare magnum de competiciones en proyecto y basadas más en una visión americana que en una visión europea, porque a mí el proyecto de NBA Europa me parece un sueño sin base, ¿no? Hoy oía los precios del Madison Square Garden de las entradas, ¿no? Y en el tejado 1.000 euros, 1.000 dólares, y en la reventa 7.000. En el tejado del Madison, que ves los jugadores como... En el gallinero, digamos. En el gallinero, ¿no? Entonces, bueno, pues si ellos van a traer esa mentalidad y creen que aquí el público está dispuesto a pagar ese dinero, cuando se enfrenten a la realidad, y luego NBA es un negocio, no es el baloncesto europeo donde hay ricos poniendo, ¿no? Entonces, es que no lo entiendo. Es que no sé qué haría yo con un club mío, a cuál me apuntaría. Yo creo que Unicaja tiene que jugar una competición europea, pero desde luego no tengo criterio para saber qué competición europea jugar. Se supone que cuando la NBA dice esto y pone un precio de franquicia que nos parece desorbitado, entiendo que, no sé a quién ni a qué plataforma, entiendo que los derechos de televisión lo habrá vendido por una auténtica, o estará dispuesta a venderla por una auténtica millonada, y que habrá alguien que pague esa auténtica millonada para que le sea rentable. No sé si la CNN, si Eurosport o... Yo es que a través de esos razonamientos tengo serias dudas de que veamos funcionar esa competición. Esa competición, por supuesto, lo que es el concepto o el proyecto de la NBA es un concepto de franquicias. Es decir, cada uno de los miembros de esta liga deben y contribuyen a que haya una rentabilidad global de lo que es la liga. Hasta ahora, en el baloncesto nuestro, tanto Liga ACB como en Europa en general, es lo que tú estás comentando, lo que ha resumido Pepe Lasso. Hay un mecena, que son los de mi época, que saben que hay algún tipo de ventaja fiscal o ventaja sociopolítica y van a poner los recursos para alimentar lo que es el proyecto del club. En la NBA todo el mundo debe participar, incluido los estamentos, las instituciones, tanto la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, exactamente, los estamentos deben participar, y el propio club tiene que tener un plan real de viabilidad financiera económica. Anicet, te voy a pintar la historia de otra manera. Tú a día de hoy, cuando pones una televisión nacional, ¿escuchas hablar de la ACB? Punto primero. ¿Escuchas hablar de la Euroliga cuando no juega el Real Madrid? Punto segundo. ¿Escuchas hablar de la NBA, no europea, de la NBA cuando estamos en la cuarta jornada de la liga regular? Como dice un amigo mío argentino, es un despelote, es un quilombo total, porque no encuentras el partido que tú quieres ver, no sabes quién está jugando qué fase de qué competición europea. Para mí, para un club como el Unicaja, serio, más institucional, tiene que ir con la Federación Internacional de Baloncesto. Las dudas las tenemos todos, porque evidentemente es una competición que no ha comenzado y que todavía está a más de un año vista de que vaya a comenzar. Pero me refiero que si esta gente de la NBA tiene el poder de seducción y algo que ellos saben hacer muy bien es vender su producto, son capaces de vender su producto, seguramente generarán más recursos que genera la propia Euroliga, porque la propia Euroliga a mí me parece una competición tremenda, pero luego la repercusión, por lo menos en nuestro país, es cero. Sí, exacto. Es cero.
Sí, sí. A nivel económico para los clubes y luego a nivel de la gente. Yo no voy por la calle y me están contando que está jugando el Olympiacos contra el Madrid. Si la NBA se une fuerzas con la Federación Internacional de Baloncesto, eso es un buen proyecto. Pues vamos a ver lo que ocurre. Pepe, no sé si tendremos a Pablo aquí o no, pero que pase buen verano. Muchas gracias. ¿Pero qué, Pablo? Muchas gracias. Muy bien. Bien, Emilio. Ya veremos. José Luis, un placer, muchas gracias. Gigi, un placer, muchas gracias. Aniceto, no te vayas porque vamos a hablar de tercera fe con dos clubes malagueños de los más importantes que tenemos en Andalucía. Será a vuelta de pausa en la mega prórroga. Unicaja Banco patrocina este espacio. Clínica Dental Bobot patrocina este espacio. Venga, con la Clínica Dental Bobot vamos con nuestra mega prórroga, tema muy interesante el que vamos a empezar a debatir en el día de hoy con los dos clubes más importantes de la provincia de Málaga y con, yo diría que dos de los clubes más importantes que tenemos, no solo a nivel provincial, sino también a nivel andaluz y que están haciendo las cosas muy bien desde la base hasta los primeros equipos, ¿no? Que este año han conseguido los ascensos de categoría, de la Primera Nacional a la Tercera Federación. Por orden de veteranía, porque ya es el cuarto ascenso que consiguen de Primera Nacional a Tercera Fe. Están los amigos del Club Baloncesto El Palo Basket for Life con su presidente Paco Repiso a la cabeza. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, enhorabuena. Gracias. No deja de ser algo ya rutinario, pero otro ascenso más, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, cuando empezamos este proyecto no nos lo podíamos creer, que íbamos a llegar a cumplir ocho temporadas, ayudando a los chicos como le ayudamos, tanto con las becas deportivas como con las becas académicas y entonces pues nada, muy contento. Ahora a ver cómo le metemos mano a esto como cada verano haciendo cábalas. De bolillara me contarás. Oye, preséntame a tu entrenador, a José, preséntame a Mario, a uno de los jugadores que vienen. José Esteban es nuestro entrenador, ya lleva con nosotros 3 años, ¿no? 3 años. Y bueno, Mario es uno de nuestros jugadores, es un crack. Así que nada, he venido con ellos a que también nos cuenten un poco. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Yo lo hemos pegado algunas veces cuando jugábamos en... No sabía si tú te acordabas, pero sí, hemos coincidido y... Yo me pegaba poco, tú más. Yo era más estilista, pero sí. Bueno, José, ¿qué tal esta etapa en Basket for Life? Pues bien, yo coincidió que el último año, antes de que tuve unas molestias, que ya la edad pues pasa factura, jugué en Primera Nacional con Basket for Life y justo me retiré y coincidió que al año siguiente, pues por circunstancias del club, pues tuve que dar un paso adelante, me lo propusieron y desde entonces pues muy contento. Este es el 3er año y creciendo. Nos acompaña Mario. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? La temporada exitosa, en tu caso personal, ¿qué te lleva a jugar con Basket for Life? Nada, pues súper contento de haber podido lograr un año más el ascenso. En este caso ha sido mi primer año en el proyecto y súper contento de que me hayan dado la oportunidad de pertenecer al equipo, que hemos formado una familia y hemos logrado el objetivo principal, que era el propio ascenso a Tercera Fe. Oye, con los de EBG hay buen rollo. Sí. No hace falta poner nada de por medio ni nada. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, a ver si vamos a calentar el programa. Ha sido un placer que nos acompañe también el equipo de Tercera Fe, porque ha conseguido el ascenso. Además es el primer año como entrenadores de este cuerpo técnico que han comenzado poniendo el listón muy alto. David Ferrer, Ferri, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla. Oye, había empezado con el listón alto, ¿eh? Pues sí, lo hemos puesto alto, sí. La verdad es que la temporada ha salido muy bien, ha ido muy bien y aquí entre Francis Robles y yo lo hemos llevado muy bien y el mérito del equipo, de los chavales que han llegado a un punto de madurez muy bueno y hemos logrado el ascenso a Tercera Fe. La verdad es que bueno, nosotros desde el principio de la temporada teníamos claro que podíamos y la verdad es que ha salido mejor de lo que esperábamos incluso, así que muy bien, muy contentos. Bueno, nos acompaña Francis Robles, que ya lo conocen, ha estado con nosotros en Zona Verde, cuando ha estado de jugador en activo, ahora miembro también de ese cuerpo técnico. Francis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Emilio, muy bien. Digo que habéis puesto el listón demasiado pronto, muy alto, pronto, ¿eh? Muy pronto. Le hemos dado todo a la primera y entonces ahora es difícil de
de igualar estos éxitos, pero bueno, muy contento la verdad, porque se lo avisamos a Nico, también te digo que se lo avisamos a Nico el primer día, lo vimos y se lo dijimos que íbamos a ascender. Él decía que esto era muy difícil, que nunca se había conseguido, pero le dijimos que para eso están los retos. Entiendo que habéis firmado unas primas importantes. Está firmadísimo. Sí. Eso es lo importante. Oye, el nivel de esta primera nacional, ¿sirve para los chicos? ¿Sirve para formarse? ¿Sirve para dar un salto al siguiente nivel? Sí, sí, por supuesto. La primera nacional hay muchos equipos muy buenos. El Basket for Life, uno de ellos, por ejemplo, que tienen nivel competitivo y que podrían perfectamente defenderse en tercera FEP. A lo mejor no ganar en tercera FEP, pero sí competir en tercera FEP contra muchos equipos. Sí, sí. Y Primera Nacional es una liga que tiene una mezcla buena de juventud y de experiencia, de equipos con experiencia, que yo creo que está muy bien para que los jugadores adquieran esa experiencia necesaria para jugar en el siguiente nivel. Sí, sí. José, ¿coincide? Sí, yo coincido con Ferri y sobre todo cuando nos encontramos equipos como somos ambos, de proyectos y de jugadores jóvenes, que yo creo que es la clave. Hay proyectos en los cuales hay jugadores muy veteranos, jugadores que vienen de otras categorías y eso tiene las patas muy cortas al final. Cuando se quiere plantear un proyecto que además conjuga lo que ha comentado Paco, nuestro presidente, a nivel educativo, de ayudar y poder competir, tienes que buscar un proyecto pues, de gente joven y con exigencia alta, con físico y que quieran los chicos crecer y madurar durante la propia temporada. Paco, cuéntanos, para que no conozca el proyecto que tenéis en Basket for Life, ahora también esa unión que tenéis con el Palo. Sí. Cuéntanos un poco la filosofía que tenéis. Pues bueno, esto fue en 2018, un grupo de amigos y jugadores de baloncesto, tú los conoces, Ray López, Adri Fuentes, Pepe Pozas, pues decidimos de alguna forma aportar un granito de arena a ese hueco que hay al final del baloncesto base, que los chicos pues llegar a la élite, como sabes, es muy complicado y se encuentran en una situación de o empiezo a estudiar o a retomar unos estudios o me voy a jugar en competiciones FEP a Llobregat, por decir a algún sitio, por 300 euros, casa y comida. Entonces, de alguna manera intentamos retener ese talento que piensa o se plantea irse a este tipo o firmar este tipo de contratos a cambio de quedarse aquí con nosotros, becarle unos estudios en los que quieran, becarle el tema deportivo jugando en un equipo, una competición atractiva como es la Primera Nacional y bueno, rodeado de profesionales del baloncesto, profesionales de la formación, que tenemos voluntarios docentes que llevan el seguimiento y al final pues cubrir con nosotros esa etapa formativa y también de baloncesto, por supuesto también con la posibilidad de una vez que tengan ya su título o tengan ya su formación poder probar esa aventura del baloncesto en competiciones FEP. Y de eso se trata. Después de 8 años ya tenemos 8 ascensos, después de 8 años tenemos 4 ascensos, ligas tenemos creo que dos ligas y hemos repartido más de 150.000 euros en becas a chicos y chicas a lo largo de estos años. Entonces bueno, esa es nuestra filosofía y la esencia del proyecto. Esto es posible gracias a la Fundación Unicaja, que es nuestro pilar fundamental, a Unicaja Banco, y por supuesto nosotros al final solamente tenemos un equipo senior masculino y otro senior femenino. Y para competir en Primera Nacional hace falta una vinculación a equipos de cantera. Entonces, gracias al Club Baloncesto El Palo, pues tenemos esa vinculación deportiva, que además son amigos nuestros de toda la vida, y esa vinculación deportiva es lo que nos permite competir en Primera Nacional. El Palo, por supuesto, nos pone a nuestra disposición el tema del pabellón, el tema... Entonces, esa sinergia de baloncesto y proyectos formativos y social, porque también hacemos a lo largo de la temporada muchísimas actividades sociales para un poco devolver a la sociedad, pues sobre todo los chicos que son los voluntarios y las chicas, esa ayuda académica y deportiva que tienen a lo largo de la temporada. Oye, en el caso de Mario, ¿qué beca te han concedido los sí, bueno, de Basket for Life? Yo en mi caso estoy ahora mismo estudiando en la universidad, como muchos de mis compañeros, y eso nos becan el tema de la carrera, que al final está súper bien darle esa importancia a los estudios a la vez que te desarrollas como jugador. ¿Lo puedes compatibilizar bien con los entrenamientos, partidos? Sí, de momento sí. Al final hace falta organización.
Sobre todo depende cada uno de lo que estudia. Hay gente que ya pasa a estudiar un máster o una carrera, pero siempre que lo lleves organizado se puede. Ferri, en vuestro caso la filosofía en EBG es precisamente de que los chicos que terminan esa etapa de junior encuentren, ¿no?, un sustento dentro de la propia escuela para seguir jugando al baloncesto, ¿no? Muchas veces se cierra la etapa del junior y parece que esto se acaba, que o te vas a jugar pachanga o no tienes nada que hacer. Con este sistema que se ha implementado en el club, esa puerta sigue abierta, ¿no? Correcto, así es, así es. O sea, la idea es un poco eso, de dar continuidad a esos chavales que vienen del club, que son chavales que están muy bien entrenados, que les encanta el baloncesto, tanto en chicos como en chicas, que han estado desde categoría, desde babies, desde 4 o 5 años, jugando muchos de ellos en el club, en EBG, y que luego tienen la posibilidad de jugar pues, en el sub-22 que tenemos, o el senior nacional, que también tenemos, y bueno, o el tercera FEP ahora, que sí existe la posibilidad de tenerlo. O sea, es una muy buena salida para que los chavales sigan jugando y sigan enamorados de este deporte, del baloncesto, sí, sí. Oye, en vuestro caso, cuando se produce esa transición del junior o del sub-22 a vuestro equipo, ¿es una transición complicada? Es decir, de gente que ha estado compitiendo o a nivel provincial o a nivel federado, más allá de Campeonato de Andalucía, ¿sube tanto el nivel cuando pasas este tipo de categorías? A ver, sube el nivel físico. Es verdad que dejas de jugar con chicos, con niños, y empiezas a jugar con hombres. Te encuentras en algunos equipos un nivel físico mayor. Pero lo cierto es que baloncestísticamente en EBG se trabaja muy bien y los chavales vienen muy bien entrenados. O sea, el baloncesto que se respira en EBG, en el club, es muy bueno. Por lo tanto, luego ese gap, ese escalón que hay baloncestístico no es tan grande. Es un nivel más físico, de preparación física, que baloncestística. Al final, los chavales se adaptan, en 1 o 2 años se adaptan al nivel. De hecho, nosotros llevamos 3 o 4 años en la categoría, en Primera Nacional. Empezamos con chavales muy, muy jóvenes, de que venían del junior, con 18 o 19 años, y ahora están llegando a un nivel de madurez muy bueno, nivel de madurez tanto baloncestística como mental, como física, y ahora damos el salto un poco de conseguir competir para ganar la nacional gracias a eso, a que los chavales que ahora tienen 21 o 22 años ya tienen el nivel de madurez necesario y el nivel físico necesario para competir y para estar arriba en la competición, ¿no? Eso es lo que nos faltaba, ¿no? Ahora voy a preguntar a José, pero Francis, te empiezo preguntando a ti, los chavales que están jugando en esta Primera Nacional, y también ahora quiero también conocer la inquietud de Mario, los chavales que están jugando en esta Primera Nacional juegan por algo más allá de divertirse, es decir, en esta Primera Nacional jugadores tan jóvenes, como el caso también de Mario, pueden soñar o pueden aspirar a ir quemando etapas y subir más arriba. Yo entiendo que sí, pero lo más bonito es lo que tú has dicho, que juegan porque le apasiona el jugar a baloncesto, no juegan por lo económico, porque tristemente en la Primera Nacional no se puede compensar a estos equipos, sobre todo de pueblos pequeños que están en la competición, que sí emplean un sueldo a lo mejor grande entre esos 2 jugadores porque su objetivo único es ascender, pero el resto de los chicos la verdad que juegan porque le aman este deporte. Evidentemente es una categoría en la que pueden desarrollar mucho más, como ha dicho David, como ha dicho José también, el cambiar ese juego de niño a hombre, y la verdad que es una liga que yo creo que es bastante competitiva y es buena para los jóvenes. José, entonces se puede seguir motivando al jugador, ¿no? Sí, de hecho precisamente venía yo hablándolo antes con Mario, y le hablaba de que la diferencia, aparte del físico, es de la mentalidad, del esfuerzo, del trabajo diario, que es lo que, por ejemplo, yo he intentado trabajar todo el año, el hacerlos competitivos, en que se esfuercen día a día y que no sea puntualmente porque creemos que somos mejores, pues llegar al partido e intentar ganarlo, sino trabajarlo día a día. Y hay muchos jugadores que tienen progresión, tanto a nivel física como a nivel para jugar incluso en Liga, no te voy a decir ACB evidentemente, pero a nivel de plata, sí hay muchos jugadores que pueden tener un desarrollo. Mario, tú, vamos a preguntarle a Mario si sueña con ser profesional, Mario, o lo ves muy lejano. Por soñar que no quede, ¿no? Pero lo ves muy lejano. Bueno, al final es un sueño que jugadores siempre tenemos desde pequeños, entonces siempre lo ves como algo muy lejano, pero es verdad que partiendo desde una buena base competitiva, oye, mira, que el trabajo no quede por hacer. Al final, con trabajo y esfuerzo, mucha gente dice que el esfuerzo gana el talento. Al final, si tienes los recursos y puedes esforzarte todo lo que puedas para trabajar y seguir mejorando, al final todo el mundo parte de la misma base, así que, ¿por qué no? Seguir soñando.
Las dos entidades muestran de que en Málaga, tanto la ciudad como la provincia, hay mucho baloncesto, y cuando se oye al proyecto de Basket for Life, se sabe que se tiene que tener una gestión profesional casi, porque es dedicación tanto organizativo, de estructura, y luego pues del tiempo vuestro para dedicar a formar esos jóvenes como Mario, y la perspectiva vuestra de Basket for Life y luego la perspectiva de la Escuela de Baloncesto Los Guindos, llega a ser ya algo quizá de gestión profesional para que os podáis dedicar a eso y ofrecer a los jóvenes y a las jóvenes, en el caso baloncesto masculino, a los jóvenes un proyecto real para que Mario pueda seguir estudiando, porque no sabemos si él va a llegar a ser profesional, y luego para que luego los entrenadores, vosotros que lo gestionáis y formáis, podáis llevar el tema como profesionales casi, para hacer el trabajo seriamente, ¿no? Yo lo que quiero hacer es una cuestión, y voy a mostrar mi enfado abiertamente, ¿eh? Estamos aquí muy melosos todos. A mí me da mucho fastidio que deportivamente, por ejemplo, en vuestro caso, año tras año se consiga el ascenso. Exacto. Y no se pueda aspirar a conseguir el ascenso de categoría. Vamos a otras regiones, si miro al norte ya ni les cuento, y cada año vemos que hay equipos que van quemando etapas, que van saliendo jugadores que los nuestros, los malagueños, no tienen nada que envidiarles. Lo que pasa es que tienen una plataforma más cercana a la ACB y pueden tener ese recorrido. Y aquí en Málaga, en el sur, tenemos un talento tremendo, ya no solo de jugadores, sino también, os meto a vosotros, a los entrenadores, que por H o por B no se puede aspirar a estar entrenando más allá de tercera fe, porque no hay nadie que pueda apostar por el talento que tenemos aquí en Málaga. Paco, ¿tan difícil son los recursos, adquirir esos recursos, o tan difícil lo pone a nivel federativo la Federación Española de Baloncesto para que tantos equipos renuncien a poder competir en una categoría superior? Pues mira... ¿Qué os piden? ¿Qué os exigen? Sí, subir a tercera fe supone pasar a Federación Española. Los gastos federativos literalmente se duplican. En tema viajes más o menos lo mismo, porque jugamos en Andalucía tanto Primera Nacional como EVA o tercera FEP, ¿no? Después también hay una exigencia de instalaciones, que además en nuestro caso, como no tenemos una instalación propia, sino que tenemos esta vinculación con el palo, también a ellos los comprometemos a adecuar la instalación, cuando es un club de cantera que trabajan perfectamente y tal, a una competición ya casi semiprofesional, ¿no? Te hablo de túneles de vestuario, por ejemplo, este año hemos tenido algún problema con el tema del agua, te falla el marcador y son 600 € de multa, ambulancia, médico para partido, etcétera. Entonces es muy complicado. Si a eso le sumamos que para competir en EVA, que lo comentábamos antes, nosotros como equipo ahora mismo con los chicos podríamos competir, pero se nos acabaría la gasolina, desde mi punto de vista, casi a mitad de temporada. Los equipos en EVA tienen ya fichajes, tienen gente veterana, gente grande y con un salario, y todo eso, compaginarlo con nuestro proyecto de becas, es complicado. Es complicado. Perderíamos también de alguna forma nuestra esencia y nuestra filosofía por querer ser un semiprofesional. Ojo, que si llega un patrocinador o un pueblo, aquí tenéis el pabellón, aquí tenéis el dinero y vamos a ver cómo encajamos las piezas del puzzle, estamos dispuestos. Pero hasta ahora eso lo hemos intentado, eso no se ha dado. Entonces, esto también es un poco un mensaje a las federaciones. No tiene sentido el dineral que se paga por competir. Te hablo ya en primera nacional. Dineral, entiendo que luego no tiene retorno, evidentemente. Cero, nulo. Y aparte, por ejemplo, para jugar la Final Four, que nosotros tenemos 4 ascensos y parece sencillo, pero la competición es durísima. Es durísima, viaje por toda Andalucía, equipos muy fuertes, equipos veteranos, equipos jóvenes. Y la Final Four, solamente la Final Four, y ellos lo sabrán también porque lo han sufrido económicamente, es un dineral por 2 partidos, los árbitros, la sede. En este caso, este año hemos tenido la suerte de que 3 equipos de la Final Four eran malagueños, entonces hemos hecho una cooperativa para poder sufragar los gastos de esa Final Four, pero si nos tuviésemos que haber ido a Huelva, que era el cuarto, que ya fuimos una vez a Moguer,
eso es 400 euros de autobús, alojamiento para 15 personas, para estar allí 2 días porque tienes que dormir, dieta, más gastos federativos de arbitraje. Se te va en un fin de semana 2.500, 3.000 euros sin correr mucho. Una competición como esta no tiene mucho sentido. Entonces, las federaciones deberían de hacer una reflexión si quieren promover el baloncesto para que el ascenso sea natural. Igual que el CSD ha hecho una inversión importante en la Liga U22. En la U22, pues, ojo, también mirar a clubes más modestos que por moción natural quieren seguir adelante y también están formando chicos y también esos chicos en algún momento pueden llegar a jugar a equipos profesionales, etc. O sea, en el caso vuestro es casi imposible que entonces el año que viene salgáis en tercera. Es complicado. Eso iba a ser una de mis preguntas, ¿no, Paco? Cuando se crea la Liga U22, evidentemente, uno de los conceptos es lo que vosotros ya estáis y habéis estado promoviendo hasta ahora, que jugadores deportistas como Mario puedan estar estudiando y compitiendo. Y luego, pues, se les dice a Mario, puede seguir estudiando aquí en casa, en vez de decir, cruzo el charco para estudiar fuera. ¿Se ha tenido en algún momento un intento de conversación con vosotros para decir, la U22 no va a ser solo equipos de la Liga ACB, pero también los equipos que realmente están trabajando ese proyecto de formar a los jóvenes, darles estudio y darle baloncesto? No. Y mira que dentro de los promotores del proyecto tenemos a Pepe Pozas, que trabaja en la ACB y es coordinador de esta liga. Estamos muy lejos de eso. Nosotros no somos interesantes para esa liga. En el caso de Vázquez Forlay tenemos claro, en el caso de BG, evidentemente la ilusión del primer ascenso. Yo recuerdo cuando consistía el primer ascenso, la ilusión, y no se renunciaba tampoco a nada hasta que os encontrasteis con la cruda realidad. Ferri, Francis, en el caso vuestro, ¿se renuncia al ascenso o se va a hacer todo lo posible por consumar también ese ascenso en los despachos? Pues se va a intentar, Emilio. Estamos intentándolo. Desde el club se está trabajando para buscar lo que explicaba Paco, ¿no? Esa economía, esos patrocinadores que nos ayuden a tener ese dinero necesario para poder hacer esto una realidad, porque pensamos un poco que el equipo se lo merece, que los chavales se lo han ganado y queremos tener la oportunidad esa de coger al mismo equipo aproximadamente y reforzarlo en ciertos jugadores, pero con gente de BG, con gente de la casa y salir en tercera FEP. Nos encantaría. La ilusión está, las ganas están, la involucración del club está, se está trabajando duro en estos días, porque el plazo de además cierra, creo que termina dentro de 10 días, una cosa así, o sea, en torno al 20 de junio hace falta tener una decisión final y la federación, según tengo entendido, está llamando prácticamente todos los días al club para decir, oye, ¿qué me decís de esto? ¿Qué me decís de esto? Porque es complicado y necesitan cerrar los equipos que van a jugar la tercera FEP y demás. Nosotros lo estamos... ¿Y la referencia que tenéis, por ejemplo, de Salliver, de Nova School, de Marbella, del Pinar, o dan algún tipo de referencia o de...? Sí, es complicado y que económicamente hace falta tener es una mochila económica importante que además que te asegure un poco de viabilidad para todo el año y para poder hacer un equipo competitivo, lo que comentaba Paco también, de que algo hay que remunerar a los jugadores por jugar en tercera FEP, porque ya se exige un compromiso, requieres un nivel baloncestístico y físico importante, jugadores altos que no son fáciles de fichar en esta liga y es difícil, entonces económicamente es muy exigente y desde BG estamos intentándolo, pero la realidad es que es complicado. Sí. Oye, José, en el caso tuyo de entrenador, que has conseguido ascenso, luego al año siguiente, ¿cómo se empieza otra vez? Sabiendo que por mucho que toques el techo no puedes romperlo. Es complicado. De hecho, este año uno de los hándicaps más importantes ha sido que en el primer año en Basket for Life Palo haber logrado el ascenso, el segundo era complicado porque había una terna de jugadores que hicimos una renovación y rejuvenecimos mucho más el equipo. Para muestra Mario, nosotros tenemos 7 jugadores que son sub-18 y eso era un reto, porque tenías que motivarlos, incentivarlos, porque hay muchos que decían, vale, volvemos a ascender y qué. Entonces esa motivación es complicada en el día a día.
Pero bueno, al final con ganas y como al final nos gusta tanto lo que hacemos, pues en el día a día, pues con la exigencia alta al final se consigue. Pero hilo mucho con lo que dice Anicet, hilando la pregunta que me has hecho, con el tema del U22 de Unicaja. ¿Tiene realmente sentido que sea tan complejo el tema de la tercera FED para otros clubes como nosotros y sin embargo te vayas al U22, hayan hecho un año, vamos a decir, malo, por no decir otra cosa, y encima te encuentras que no hay prácticamente jugadores malagueños, cuando hay clubes como EBG y como nosotros que están demostrando que hay una cantera, que hay proyección y que se está trabajando con ellos? Pues eso sí debería plantearse. El panorama de Francia sí que es desolador. Bueno, tú has quemado todas las etapas en tu vida deportiva. Sí, la verdad que sí, y es verdad que no tiene todas las oportunidades que te gustaría tener un jugador de la casa. Siempre tienes más oportunidades, por desgracia, fuera de la casa que en tu propia casa. Pero bueno, es complicado. Es que al final es Vox Populi, es complicado encontrar nos pasó a nosotros cuando ascendimos con Coín también, era muy complicado encontrar un mecenas que ayudara económicamente y poder materializar ese ascenso, que es muy difícil, como todos dicen, es que es muy difícil. No es nada fácil tener una temporada que salgas de lesiones, que tengas bajas y que al final tú consigas tu objetivo pese a todo. No es nada fácil y la verdad que siempre se queda ahí en el aire y hay que buscarle la manera de cómo poder ayudar a materializar eso. Oye, Mario, en tu caso, evidentemente te gustaría jugar en una categoría superior, ¿no? El hecho de que lo ganes en la pista y que, por lo que estás explicando perfectamente, y me parece un ejercicio de responsabilidad lo que dice Paco, pues finalmente no podéis lograrlo. Pues sí, totalmente. Al final, hablándolo también con compañeros que ya han ascendido varias veces, es verdad que es complicado encontrar una motivación si no tienes un objetivo real, ¿no? Al final, si sabes que es muy complicado llegar a ascender, al final la motivación la tienes que encontrar en otra cosa, en competir día a día, en que los entrenamientos sean eso, súper competitivos, en ganar todos los partidos posibles, en llegar a estar lo más arriba. Al final tienes que encontrar otro tipo de objetivos para intentar que la temporada merezca mucho la pena. ¿Cuáles son esos objetivos y cuáles son las motivaciones que tus compañeros le manifestáis a los clubes o habláis entre vosotros, sí, Mario? Entre nosotros lo que hemos hablado está claro. A final de temporada no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar desde septiembre que empieza la temporada, no sabemos qué será en junio, pero bueno, nuestro principal objetivo es, en este caso hablando con mis compañeros que ya habían ascendido, volver a lograrlo. A competir, ¿no? A competirlo. Y luego en junio se verá lo que pasa, pero al final tienes que ponerte un objetivo realista a corto plazo de, bueno, este año ya está, vamos a competir todo lo que sea posible, ganar el máximo de partidos posibles y ya una vez que se esté ahí arriba ya se planteará esa decisión. Pues a ver lo que ocurre y esa fecha que decía Ferri, ¿no? 20 de junio, a ver si tenemos otro equipo malagueño en esa tercera FED. Basket for Life, un placer, muchísimas gracias, seguir trabajando y currando. EBG, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y gracias a ti por estar ahí, como siempre, detrás de la pantalla. Gracias a Anice Labodrama, como siempre, nuestro grupo, por acompañarnos. Regresamos dentro de 7 días en lo que será ya el último Zona Verde de este curso, nada más y nada menos que 25-26, quizás con nuevo entrenador en el Unicaja de Málaga. Lo veremos dentro de 7 días, nos vemos en las canchas. Hasta la semana que viene. Hasta luego, adiós. Unicaja Banco patrocina este espacio.